Buenos días. Quisiera antes que nada agradecer al doctor Weisbert Wallach y al doctor Gustavo González Rengifo por la incorporación a la academia, y definitivamente también agradecer al doctor Modesto Montoya, quien como comentó a inicios, fue una de las personas más importantes en mi vida de adolescente para cambiar de ingeniería de la Universidad Católica a cambiar a física. Este cambio era por necesidad personal de estudiar algo más profundo que la ingeniería, y desde un punto de vista muy humilde pensé que la física era ese camino, y el doctor Modesto Montoya me llevó al IPEN, me trajo a la uni, y gracias a él tuve una carrera interesante, y ojalá que despegue en un futuro. Preparé para ustedes una charla informativa más que científica acerca de la fusión nuclear controlada, y teniendo en mente que mucha gente que quizás tenga ese auditorio tan grande le interese la biología, la química, la física en general, y no algo tan particular como la física de plasmas. Así que quería presentarles una historia muy personal de cómo veo yo este problema de la fusión nuclear controlada, perspectiva y desafíos. La película que están viendo atrás mío es una película que salió de la NASA hace unos años acerca de lo que sucede en el Sol y de la variedad de efectos termoeléctricos y magnéticos que ocurren en el Sol. El Sol es un plasma gigante, y precisamente esta charla se encarga de presentarles esa idea, de obtener esa energía de fusión nuclear que hay en el Sol y las estrellas, pero en nuestro backyard, en nuestro jardín, como le decimos en Estados Unidos. En el Sol las cosas suceden mucho más fáciles que en la Tierra. El Sol es un objeto bastante grande, y por ende la atracción gravitatoria de todas estas pequeñas moléculas es bastante sencilla. Trasladar ese concepto del Sol y las estrellas a la Tierra y tratar de confinar un plasma termonuclear como el que le estoy enseñando ahora a 200 millones de grados centígrados es por sí un desafío. Y aquí está el desafío. A ver si esto avanza. Sí. Para contarles un poco de historia, soy de Lima, Perú. Llegué a los Estados Unidos directamente a la Universidad de Princeton, al estado de New Jersey. Pasé por el estado de Maryland para trabajar en el Johns Hopkins University y obtener una maestría, una segunda maestría y un doctorado en física de plasmas. Y ahora me encuentro trabajé un tiempo para la Universidad de Princeton en el MIT, como contaba el doctor Montoya, y ahora estoy de regreso en la Universidad de Princeton. Y la pregunta es, ¿dónde voy luego? Estoy en la Universidad de Princeton trabajando en el Princeton Plasma Physics Laboratory. Es un laboratorio entre 17 laboratorios que tiene el gobierno americano. Este es el único que se encarga de estudiar el proceso de fusión nuclear y en particular de física de plasmas. Es un laboratorio que, si bien está financiado por el gobierno americano, está siendo administrado por la Universidad de Princeton. Y es un laboratorio que, como comentaba, solamente se dedica a estudiar la física de plasmas y la fusión nuclear. ¿Y qué es lo que tratamos de entender? Tratamos de entender procesos como el de acá, de cómo funcionan los reactores nucleares de fusión nuclear, o tratamos de entender procesos astrofísicos como la interacción del viento solar con el planeta Tierra, o de cosas más básicas de física de plasmas para poder mover satélites alrededor del planeta. Y también el laboratorio se encarga de hacer muchas simulaciones teóricas y computacionales para entender cómo funcionan los experimentos. Pero, ¿qué es el plasma? Le estoy hablando hace casi 5 minutos de qué es el plasma. El doctor Weisbert Wallach es un doctor de la Cayetano Heredia, y no estoy hablando de plasmas como los que pueden encontrar en las células, en el citoplasma o el protoplasma. No, estoy hablando de plasma como un estado de la materia. Y el caso más fácil de entender es como que ustedes partan del hielo de la cubeta que tienen en el freezer, y el hielo lo calientan y pasan del estado sólido al estado líquido solamente calentando el hielo.
si ustedes siguen calentando, van a definitivamente pasar del estado líquido al estado gaseoso, como el estado gaseoso que tenemos acá. El paso más grande que se da entre el estado entre el estado gaseoso y el estado de plasma, eso se da solamente por un efecto de temperatura. El estado líquido, por ejemplo, existe entre 0 y más o menos como que 100 grados. El estado de plasma se da como que de los miles de grados a los millones de grados centígrados. Y es un estado que se da no en forma natural, por lo menos aquí en la Tierra. Se da en la Tierra en la interacción del viento solar con el campo magnético de la Tierra en lo que llamamos las auroras boreales y astrales en el polo norte y el polo sur, pero no se da en forma natural a nivel del mar y tampoco en la montaña. Y la diferencia más clara de que es un estado de la materia diferente es que este estado de plasma consiste únicamente de partículas cargadas. Aquí en el agua ustedes tienen partículas neutras, por ejemplo el hidrógeno del agua, y yo logro con una descarga eléctrica separar los protones y los electrones en el átomo de hidrógeno. Entonces esa sopa, esa caldera de partículas positivas y negativas se llama plasma. Ese estado de la materia ocurre en el universo en muchas partes. Tienen ustedes el Sol, tienen ustedes ejemplos de la ionosfera y la interacción del Sol con la Tierra, tienen plasmas en planetas gigantes y se da en un amplio rango de densidades y temperaturas que no es sencillo obtener aquí en la Tierra, con lo cual tenemos que construir laboratorios. Bueno, ¿qué plasmas pueden encontrar ustedes en la calle o en la Tierra? Pueden encontrar las tormentas eléctricas que ocurren en nuestra selva y nuestra sierra o en ciudades alrededor del mundo. Pueden encontrar plasmas alrededor del Sol, pueden encontrar plasmas alrededor del universo, pueden encontrar plasmas en cualquier luz de neón que vean en la ciudad, o pueden encontrar plasmas ahora en los televisores o en las auroras que les mencionaba anteriormente. Pero la misión general del laboratorio de Princeton, si bien puede estudiar otra área de física de plasma, el área principal en lo que se hace en Princeton es definitivamente fusión nuclear. Yo calculo que quizá unos 3/4 de todo el presupuesto del laboratorio se va solamente a estudiar fusión nuclear. ¿Y por qué estudiamos fusión nuclear? Bueno, el consumo de energía es vital para el desarrollo de la humanidad. Prácticamente nuestro estándar de vida depende de cuánta energía tengamos. Energía para iluminar el auditorio, energía para prender los celulares que tienen en el bolsillo, y todo estándar de vida en el sistema educativo, el sistema industrial, todo tiene que ver con energía. Y el mundo tiene un problema energético grave, que no va a ser solucionable con fuentes convencionales de energía. En ese sentido, el Perú todavía tiene un papel preponderante en el mundo de tener prácticamente energía verde. El 70% de la energía que se produce en nuestro país es por energía hidroeléctrica, cosa que estamos pues beneficiados. La frase de Raimondi, que el Perú está sentado en un banco de oro, es perfecta. Pero no todos los países del mundo son como Perú y Costa Rica, que podemos depender de energía limpia. Y en el mundo la mayoría de energía que se consume se va a duplicar en los próximos 30 o 40 años. Entonces quiero enseñarles con un par de gráficos qué tan grave es el problema. Y el problema es que ciudadanos que viven, por ejemplo, en los Estados Unidos, en China, quizá India se está disparando más que esta curva, consumen muchísima energía. El sistema de desarrollo americano, chino, hindú, asiático en general, es bastante acelerado. No es tan lento como el nuestro, el peruano, sino es muy acelerado. Y el consumo de energía se va a duplicar tranquilamente en unos 30 o 40 años. Y el problema más drástico es que todas esas fuentes de energía que podamos tener en el mundo no son muy amigables. Amigables en el sentido de que a la hora que consumimos energía, estamos asumiendo que hay alguien que quema carbón, alguien que quema petróleo, alguien que hace fisión nuclear. Y esas fuentes de producción de energía y de consumo no son amigables. Les enseño acá en esta gráfica
cómo se reparte el pie de producción y de consumo de energía, y pueden ver que todas estas gráficas indican que en los años que estamos ahora, todo ha aumentado prácticamente exponencialmente. Y estas áreas que ven acá de gas natural, de petróleo, de carbono, de biofuels, que son lo que hace Brasil, por ejemplo, con el etanol, no es muy amigable. Entonces, les presento otra gráfica que puse en mi tesis doctoral, que les enseña más o menos para cuántos años más podríamos consumir energía de la forma como la consumimos hoy en día. Para el carbón, para quemar carbón, tenemos carbón en el mundo para 200 años, es decir, unas pocas generaciones. Para el petróleo, quizá no haya más de 50 años. Para el gas natural, quizá no haya más de 80 o 100 años. Estamos hablando de que en 100 años, mis nietos o mis tataranietos no van a tener el mismo planeta que tenemos nosotros hoy en día. Lamentablemente, una fuente de generación de energía muy buena son los reactores de fisión nuclear, que hay en muchos países de América, Canadá, Estados Unidos y en Europa y en el Asia. Y quizá hay material nuclear para los próximos 40, 50 años, y si se cambia el diseño de reactor normal de uranio, plutonio, un reactor de torio, yo pueda tener 3.000 años de energía. Lamentablemente el reactor de torio es tremendamente complicado y demasiado peligroso para ponerlo en el planeta. Pero si uno va de una energía negativa, esto de acá, el uranio, plutonio, torio, a algo positivo, algo verde, como la fusión nuclear, tendríamos energía para billones de años. Literalmente, de solamente 1 litro de agua, yo puedo sacar tanta energía como quemando 400 litros de gasolina. Entonces es perfectamente viable asumir que el proceso de fusión nuclear debería, como mencionó el doctor Montoya, solucionar el problema de energía en la humanidad. Pueden ustedes, de la forma más saludable, preguntarme que la energía renovable quizá puede ser una respuesta válida a esta coyuntura energética mundial. Y la pregunta es válida si ustedes quieren darle energía a sus hogares. En Estados Unidos, en Europa, en el Asia, hay muchísimos hogares que tienen paneles solares. Pero cuando se hace un ejercicio mental y la matemática, que si toda la energía que necesita el mundo podría darse por estos medios, es prácticamente inviable. Podría yo decir que para un reactor de 1 gigawatts, 1.000.000 de vatios, yo necesitaría un área de paneles solares de alrededor de 100 kilómetros cuadrados. Y hay veces que esos paneles solares no funcionan, porque no funcionan en la noche, por ejemplo. Y uno se hace así este ejercicio mental de qué tipo de energías renovables podrían funcionar. Las energías renovables funcionan para una escala muy pequeña y para no a una escala industrial de un país que busca desarrollo. Entonces la fusión nuclear es una alternativa viable, es limpia, es segura, es prácticamente infinita en la vida media de un ser humano. No depende de la locación geográfica, es decir, funcionaría las 24 horas del día o sea de noche. Entonces es una opción viable para el desarrollo de energía en la humanidad. La reacción nuclear que uno conlleva es una reacción nuclear a base de hidrógeno. Es una base de una botellita de agua, quizá no la que estoy tomando hoy en día, pero quizá el agua que uno saca, el agua de mar. El agua de mar se desaliniza y hay una proporción X de átomos de hidrógeno puro a átomos de deuterio y átomos de tritio. El deuterio y el tritio son los parientes del hidrógeno que uno llama isótopos. Entonces, tomamos los isótopos, estos parientes del hidrógeno del agua, mezclamos el deuterio y el tritio en un reactor nuclear y se hace la reacción de fusión. Esa reacción de fusión tiene 2 productos. Un producto que se llama la partícula alfa, que no es nada más y nada menos que un átomo de helio para los globos de los chicos o para procesos industriales. Y ese átomo de helio puede ser confinado dentro del reactor para calentar el plasma para que se haga una reacción sostenible en el tiempo. La otra partícula es una partícula que se llama neutrón,
y no es una partícula cargada. El neutrón es una partícula neutra, con lo cual simplemente escapa del reactor, y esa partícula neutra, que lleva mucha energía, es la que calienta el agua a varios metros del reactor, y el agua caliente se hace vapor, y las mueve turbinas, y así es que se produce la energía. Entonces hay un proceso de conversión de energía nuclear a energía mecánica, a energía eléctrica. El problema que tenemos en la Tierra es que esta producción de energía se da a temperaturas prácticamente infernales. Y el problema mayor es que lo que hago en el laboratorio es tratar de unir dos partículas positivas. Los que han llevado física o química en la universidad o en el colegio tienen que haber aprendido que dos partículas de signos iguales se repelen, dos partículas de signos diferentes se atraen. Bueno, ese es justamente el problema. Naturalmente hablando, las leyes del electromagnetismo me impiden a mí tener dos partículas del mismo signo juntas. Es decir, dos partículas se repelen por lo que en física llamamos la ley de Coulomb. ¿Okay? Yo tengo que vencer esa repulsión. La única forma como yo venzo esa repulsión es darle energía a las partículas para que se junten, para que algunas pasen al costado y no se unan y no se fusionen, pero otras para que pasen justamente muy cerca una a la otra y ahí haya fusión. Entonces hay dos cosas. Hay un factor de densidad y hay un factor de temperatura. Pero ¿cómo es que confino al plasma? ¿Cómo es que el plasma lo meto a una botellita a 200 millones de grados? Bueno, hay tres clases de confinamiento. El confinamiento gravitacional es precisamente el que les puse al comienzo de la charla del Sol. El Sol confina al plasma de manera gravitacional porque es enorme. También hay campos magnéticos en el Sol, pero precisamente el plasma está confinado en el Sol por un efecto gravitatorio. Todas las partículas de plasma están juntas como ustedes en este auditorio. El confinamiento magnético es utilizar una bobina magnética para confinar el plasma, que es esta de acá. A la hora que uno pone un campo magnético, vamos a decirlo, unidireccional, el plasma se va confinando como si fuera una hélice o un sacacorcho alrededor de esas líneas de campo. Y también hay lo que se llama confinamiento inercial, literalmente por fuerza bruta. ¿A qué me refiero con fuerza bruta? En los laboratorios de Estados Unidos se investiga un proceso que se llama confinamiento inercial usando láseres. Usando este mismo láser o puntero que estoy usando, este tiene 5 milivatios y en Estados Unidos se utilizan 500 teravatios, ¿no? Entonces es un proceso de escalamiento de energía. Hay dos tipos de confinamiento inercial. Uno directo, donde el plasma está en mi mano y se va calentando por varios láseres que van apuntando a ese plasma. No es solamente uno, pueden ser 500 láseres. Y el confinamiento inercial indirecto es cuando se calienta una especie de botellita de oro y esa botellita de oro se derrite, produce rayos X y los rayos X calientan el plasma que está adentro. Bueno, esto no me gusta mucho a mí porque este proceso dura un nanosegundo. Un nanosegundo es una billonésima de segundo. Y si yo me presento a ustedes a describirles que la fusión nuclear le va a dar energía al mundo, yo no puedo proponer una técnica que funcione solamente por una billonésima de segundo. Ah, caramba, ya, ok. Entonces, bueno, ya, déjeme acabar. Entonces no puedo proponerle al oyente, a ustedes, que algo funcione por una fracción de segundo tan pequeña para dar energía a todo este auditorio. Bueno, entonces el confinamiento es distinto. El confinamiento se hace por un campo magnético. Yo agarro las partículas del plasma, esas partículas que yo dividí hace un rato por una energía, positivas en un lado, negativas hacia otro lado, y las partículas de plasma giran alrededor de un campo magnético. Si desarrollo algo de forma lineal, o con un imán positivo y negativo acá, voy a tener algo lineal, y las partículas chocarían con el imán. Lo que hago es hacer como que el perro se muerda la cola, ¿ya? Y meto el plasma dentro de un reactor que tiene una forma de un donut, una forma de argolla, ¿ok? Que es precisamente lo que estoy enseñando. A ver si funciona esto. Acá. Entonces, imagínense ustedes que la mermelada del centro es el plasma termonuclear a 200 millones de grados centígrados y el plasma simplemente se confina dentro del reactor.
Hay varios conceptos en los cuales eso se lleva a cabo. Los reactores de Princeton son los reactores tipo tokamak, que como les decía, tienen forma de argolla. Todas esas cosas azules que ven ustedes en la pantalla son simplemente imanes y bobinas, de la misma forma como funciona el transformador, la licuadora, los motores, ese tipo de cosas. Los sistemas más complicados son los sistemas alemanes, en los cuales las bobinas externas son las que inducen corriente al plasma para obtener confinamiento. Bueno, unas fotos de cómo se ve estos reactores. Es el reactor JET, que es el Joint European Torus, que está en Oxford, en Inglaterra. Este de acá es el cual trabajé en el Massachusetts Institute of Technology, en MIT, en Boston. Es un reactor de paredes de molibdeno, de paredes metálicas, en el cual ustedes ven estas antenas. Estas antenas son arreglos de antenas, las mismas que ustedes tienen en microondas, pero con mucha mayor potencia, por supuesto, para dar temperaturas de millones de grados centígrados. Y este de aquí es el reactor que tenemos en Princeton. Es un reactor de paredes de carbono que parece más que un donut, parece más como que una especie de manzana hueca. Tiene otra geometría y otras propiedades. Y lo más importante en esto es tratar de desarrollar un proyecto para hacer la fusión nuclear. Mi proyecto en especial, el cual hablaba el doctor Montoya, es justamente para crear un sistema de control de impurezas. Yo confino un plasma termonuclear a 200 millones de grados, pero esas partículas también pueden chocar contra la pared y pueden como que limar impurezas de la pared metálica del reactor. Esas impurezas se meten dentro del plasma y debilitan el plasma y enfrían el plasma. Entonces yo tengo que ver la forma de cómo eliminar esas impurezas del reactor. Y como yo le digo a mi hijo Mateo en la casa, que tiene 10 años, es como que si yo estuviera creando un inodoro termonuclear que prácticamente mueva esas impurezas del centro del reactor hacia afuera para que no destruya el plasma. El próximo camino, y con esto ya acabo, es no quedarnos en Estados Unidos, no quedamos en el Asia, sino tratar de irnos a Europa. Muchísimos países alrededor del mundo han creado un fondo de aproximadamente 30 billones de dólares para crear un reactor nuclear de prueba que sea el primer reactor que le ofrezca energía a la humanidad, que se llama el ITER. En latín significa the way, significa el camino. Ese ITER es un reactor que va a ser el primer reactor que se construya en el mundo como una colaboración entre los Estados Unidos, la Comunidad Europea, China, Japón, Corea y otros. Y va a producir 500 millones de watts. Solamente habían puesto 50, o sea, hay un factor de conversión de 10. Y los primeros plasmas se obtendrían en el año 2025. Varias cosas en lo que se va a instalar en el reactor. El reactor no solamente tiene las bobinas magnéticas que mencionaba hace un momento, sino hay todo un conjunto de diagnósticos que uno tiene que utilizar para medir densidades, temperaturas y presiones y cargas eléctricas en un reactor. Uno no puede meter termómetros como si yo le estuviese midiendo la temperatura a mi hijo en la casa. No, eso no existiría porque el termómetro se derrite. Estoy hablando de temperaturas infernales de casi 200 millones de grados, con lo cual uno tiene que hacer espectroscopía. Uno puede meter láseres y ver la interacción del plasma con ese láser y tratar de inferir qué densidad y qué temperatura podría tener ese plasma. Una de las cosas con las cuales trabajé en el MIT, en Boston, es el desarrollo de espectrómetros. Espectrómetro es simplemente, como sus hijos pueden tener en la casa, usar un prisma para obtener el patrón de difracción de la luz que viene del plasma. Ese patrón de difracción que pongo acá puede darme información de la temperatura del plasma y la velocidad que tiene también el plasma. Y para terminar, quería mostrarles, voy a saltearme hasta acá, lamentablemente, voy a mostrarles unas cosas que he estado haciendo hace unos años y que fueron la base de este premio que el doctor Montoya mencionó hace un momento. Y yo también mencioné hace un momento cuando mencionaba las impurezas. Estas impurezas pueden caer al reactor. Cuando esas impurezas se llegan a acumular en el centro del reactor, así como esta, producen inestabilidades. En vez de que todo sea prácticamente lineal, producen deformaciones magnéticas que hacen que se vea más o menos así como una media luna. Bueno, eso modifica la temperatura del plasma, la densidad, el confinamiento y en un momento puede destruir al plasma.
Esas impurezas no solamente se juntan en el medio, sino también en el borde y producen estas islas. Eso 4-3 es simplemente una periodicidad. Hay 4 veces que se repite en el eje transversal y 3 veces en el eje toroidal. Bueno, son simplemente islas magnéticas, y a la hora que las impurezas se meten en esas islas, el plasma se debilita y puede haber una disrupción que se llama el density limit, la densidad límite del plasma. Y eso es justamente lo que hemos entendido y explicado hace unos años. Entonces los desafíos son enormes, desafíos de crear algo infernalmente caliente a 200 millones de grados, no tan denso como un metal, pero bastante denso como compararla con la densidad del aire. La reacción de fusión utiliza, para resumir, el agua de los océanos. No hay ningún inconveniente con el rompimiento del reactor o un accidente termonuclear. No hay problemas de seguridad que conlleva, por ejemplo, el uso de armas bioquímicas o nucleares para otros países, que da la fisión nuclear. No hay desechos radioactivos, no hay basura nuclear. El único producto de la reacción es helio, por ende no emite greenhouse gases, gases de emisión que son muy dañinos para la Tierra, y puede correr de forma prácticamente continua. Me imagino que en este auditorio hay muchos gente que le gusta la ciencia. No solamente hay físicos en este programa, hay químicos, hay ingenieros, hay ingenieros electrónicos, eléctricos, electricistas, industriales. Así que todos aquellos que les guste las ciencias, hagan física, química, ingeniería, por favor, ayúdenos a desarrollar una estrella en el planeta. Mira, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Delgado Aparicio, nuevo académico correspondiente de la ANC. Y en este instante la señorita Lena Cordero va a hacer la entrega del certificado de nuestro agradecimiento por su brillante exposición. Y las palmas, por favor, al centro, y las palmas de todos nosotros para rubricar estos momentos. Nuevamente, muchas gracias.